Nos hicieron una pregunta, o mejor dicho, una pregunta que tiene diferentes aspectos. Lo vamos a decir. A un muchacho que dice que es menor de edad, dice que sufre una enfermedad espiritual, que su alma está enfermo, pero no le entiendo a qué refiere. Entonces dice que busco una solución, alguien que me pueda hacer un milagro, alguien que me pueda curar. He ido al médico, el médico me dijo que estás bien, pero yo sé que tengo esa enfermedad rara, que es una enfermedad que ha tocado mi alma, no me deja en paz desde el diciembre y todas esas cosas. Entonces empieza a pedirme contactar a través de mi persona con los sufíes para que ellos le vayan a curar a través de alguna obra chamánica, de alguna, con algún conjuro, con algo milagroso de hacer, invocar a los espíritus, no sé a qué refiere. Entonces, si queremos formar buenas preguntas, gracias a los hermanos que me ayudaron, podemos decir la pregunta de esa forma. ¿Están los sufíes en capacidad de representar el Islam? ¿Los sufíes acaso tienen conexión con los yin creyentes, con el mundo, con los espíritus, no sé qué? ¿Pueden los sufíes curar enfermedades espirituales? Y entonces ya todas esas cosas lo vamos a ver. Queridos hermanos, la respuesta concreta, fácil, resumida, es una frase. En el Islam, lo que tenemos en la sunna del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, es una frase. Da'ukum dhunub, dawa'ukum al-istighfar. Ya. Toda la enfermedad del espíritu viene del pecado. Y la única solución es volver a Dios. Istighfar, pedir el perdón a Dios, quiere decir, todas las enfermedades son quiere decir, causadas por el pecado. Solo pecado. Entonces quiere decir, otra persona no me puede causar enfermedades espirituales. Si yo en mi interior sufro algo, es por la causa del pecado. Algún pecado. Es que cuando yo voy a entregar mi oído, mi ojo, en la mano de una obra del diablo, con una película que muestra pornografía, muestra cosas de violencia, muestra pecado. Yo viendo el pecado, estoy manchando mi corazón con la enfermedad. Estoy dejando que en mi libreta de cabeza el diablo escriba su cuenta, escriba su leyenda. Entonces, cuando yo dejo que el diablo escriba en mi cabeza, en mi imaginación, domina mi imaginación, una de las cosas que el diablo te hace, te asusta. Eso es. يخوف أولياءه إن الشيطان يخوف أولياءه. El diablo, ¿qué hace? Te asusta. Ahora te sientes con el temor, ¿no? Con el miedo. Estás asustado de muchas cosas. Te preocupa por nada. Estás bien, tienes la comida, tienes el pan de cada día y todo. Pero en lugar de eso, te sientes como debes quejar de alguna forma. Tienes de todo. Pero quieres quejar. ¿Por qué? Esa inseguridad, ¿de dónde viene? Es la obra del diablo. El miedo es la obra del diablo. El temor, la inseguridad, la intranquilidad, eso es la enfermedad. Viene del diablo, del pecado. Porque yo dejé que en el cuadernito de mi cabeza el diablo empieza a escribir. El escritor es el diablo. A través de las obras de los pecadores en la tierra. Es decir, hay gente pecadora que a través de su palabra me transmite su experiencia del pecado. Es decir, está manchando mi corazón. Cuando yo escucho a un pecado, cuando yo veo un pecado, esto es manchar mi corazón. Y cuando cometo el pecado o imagino el pecado, todo eso trae encima la maldición. Se llama maldición. Entonces esa maldición, ¿qué significa maldición? Que no puedo aprovechar de la vida. Como este joven dice, no puedo aprovechar de la vida, estoy sufriendo. Tienes toda razón, no le digo que no está sufriendo. Pero lo que está sufriendo no es por una causa milagrosa de fuera, que un mago de lo bueno,
un Merlin, un sufi, con una barba larguita, con eso dice, en el nombre de Dios Santo, debes salir de ese cuerpito del senilio, te ordeno el espíritu maligno. Joven, ya estás curado. Lo único que falta es que me pagues en PayPal, no más, ya estás curado. Aleluya, aleluya, eso es el fuego del Señor. Pero el Señor, que esos milagros, no puede hacer milagro que tu PayPal se llene de plata. No, ese PayPal está a cargo. Es que a mí el mundo material no me importa. Soy una persona absuelta de lo material. Amén. Pero a mí el único que me importa es dinero y sexo. Muy bien, aleluya. Y abuso de menor y ya, todo. Hacen de todo y entonces estoy absuelto de placeres materiales. Qué lindo. Entonces, cuando el diablo te va a enfermar y ya estás a punto de mucho sufrimiento, el mismo diablo te va a sugerir la cura, que es otra enfermedad. Es muy interesante la obra del diablo. Aún estás vivo, ¿no? Entonces el diablo no te deja en paz. Te ha enfermado, sí, por el pecado, por la imagen del pecado. Pero aún así no te deja en paz. El mismísimo diablo ahora con disfraz de buen médico aparece y te va a dar sugerencia. ¿Quién te dijo que un sufí a través de obras milagrosas te puede curar? Lo que el mensajero de Dios no hacía. El mensajero de Dios no dijo que están absueltos de la obra. Lo que un sufí dice, que usted solo con la fe está salvado, no hace falta hacer las obras buenas. Pero el mensajero de Dios hasta el último día, él necesitaba practicar. Rezaba, ayunaba, abstenía de todos los pecados, pero los sufíes parece que son superiores al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumplía con todas las normas, con la Sharia. Pero los sufíes dicen que nosotros somos superiores, ya hemos superado la Sharia, ya estamos en tariqa, no estamos en Sharia. Entonces han superado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qué interesante, qué diabólico chamuco, que dice que es superior al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentira. Entonces, todo eso es un negocio de engañar a la gente. Sea sufi, sea pastor, sea sheikh, como quieres llamarlo, un chamuco, un mago, lo que sea. La persona que ya esto es la obra del diablo. Escúchamelo bien. El mismísimo diablo que te ha enfermado, te ha causado la enfermedad a través del pecado, el mismísimo diablo te viene a sugerir podemos decir, el remedio. Ya ahora vas a ver que alguien te está llamando a la puerta, por supuesto, de la cabeza. ¿Quién es? Soy el médico amable que ha venido para curarte, muchacho. Muy bien, señor, adelante, entra. Y de repente vas a ver así, viejo, lindo, con barba larga, blanca. Y jovencique, yo primero te voy a definir tu enfermedad, que es una enfermedad espiritual. Muy bien, qué lindo. ¿Qué más? Y la cura está en la mano de los sufíes, en la mano de ese chamuco, en la mano de ese mago. Quiere decir, el mismísimo diablo, para agravar tu enfermedad, te va a mostrar otro camino peor, aún más degenerado. ¿Para qué? Para que el diablo no te deja en paz hasta aniquilarte, quitarte la vida. El diablo no te deja en paz hasta quitarte la vida. O vas a convertirte a un instrumento del diablo en la tierra, o te quita la vida. Así es el diablo. Incluso a una persona le lleva hasta suicidarse o asesinato. Es decir, el diablo no se descansa hasta que lleva a una persona del pecado, agravando el pecado, hasta llevando a la persona a asesinato, al aborto, a fornicación, adulterio, suicidio, a todo. Quiere decir, el diablo no te deja en paz. Entonces, la persona, ahora como ese muchachito que dice, yo he concluido que mi cura está en agravar mi enfermedad. Es decir, voy a referir a los ignorantes que pretenden cosas que ni el mensajero de Dios lo hacía. Entonces, a través de un agua bendita, a través de un milagro. Quiere decir, nosotros desde nuestro interior tenemos una pereza. Pereza y prisa. Son dos cosas. Pereza, prisa. Pereza que no queremos obrar. Pereza que significa, yo
ahora durmiendo en mi casa, quiero que Dios me cure todas las enfermedades espirituales. Yo duermo en la casa, quiero ganar todos los exámenes, toda la plata del mundo. Eso se llama la boludez, o como lo dicen de una buena forma respetuosa, la boludez espiritual, la presa. Y todo lo queremos con la prisa, no tenemos la paciencia. Porque para curar una enfermedad espiritual, lo mínimo requiere 40 días de práctica. 40 días de la práctica. Si alguien haya cometido un pecado, cualquier pecado, para purificarse totalmente, para que de nuevo las fuentes de la sabiduría vuelvan a manarse de su corazón, necesita lo mínimo 40 días de purificación. Entonces necesita paciencia, pero todos somos perezosos que tenemos prisa. Por eso soy perezoso, no quiero obrar, tengo prisa. De una quiero curar todo. Entonces, ¿qué pasa? Busco un milagro o alguien que me pueda hacer milagro. Entonces voy a pagar a un pastor que pretende milagros. De repente yo, corrupto, pecador y todo, llego a la iglesia y él me va a hacer bautizo en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo. Te voy a liberar de todos los demonios. Eso es el primer problema que tenemos. Tenemos presa y prisa. Por eso no vamos a obrar lo que Dios te ha enviado. Es la Sharia. Dios dice, Inna as-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La cura está en el rezo. En contactarte con la fuente de la luz que te va a lavar por la madrugada, mediodía, la tarde o caso de la noche. La persona que hace los rezos obligatorios cada día y se abstiene del pecado es como una persona que 5 veces al día se lava, no le queda manchas del pecado. Quiere decir, se va a liberarse de las manchas del pecado, de la maldición del pecado. Estarás libre de la maldición, pero necesita durarlo 40 días, lo mínimo. A partir de 20 días vas a ver el efecto, pero bien. A partir de 20 días. Y en 40 días vas a ver que ya estás perfecto. El problema empieza, querido hermano, con esto. Que tú piensas que solo con una prisa y con tu pereza, que ahora buscas de alguna forma hacer milagro, tienes examen mañana, deberías haber estudiado todo el año. Por un milagro de un Dios, me des toda la sabiduría del mundo en ese momento. Y ya, Dios debería ser bastante injusto que si quiere darte el resultado de esfuerzo de un año escolar en 1 hora. Dios te ayuda para estudiar, sí. Dios te fuerza para estudiar, Dios te lo ayuda. Pero esto que exiges que Dios haga milagro de una forma injusta. Un estudiante que ha estudiado todo el año escolar y el otro que estaba jugando videojuegos. Y entonces Dios debe ser tan injusto que dé resultado de todo el esfuerzo del muchacho estudioso a un muchacho perezoso de videojugadores en 1 hora, porque ha hecho mucho rezo. Esta noche recé y Dios me hizo que ya sé toda matemática en memoria. ¿Qué Dios tan injusto? Dios debe ser muy injusto. Dios no es injusto. Dios es sabio. Te ayuda, te fortalece, te hace que tengas una concentración mejor. Sí que la súplica te ayuda, sí. Sí, te ayuda a tener más concentración. Pero laysa lil insan illa ma sa'a. No hay para el ser humano sino lo que está esforzando, lo que está trabajando duro. Laysa lil insan illa ma sa'a. No es para el ser humano sino lo que estás esforzando. Que si tú estás aquí durmiendo y haces la súplica que Dios te salve la vida o se te saca de la pobreza, Dios no te lo hace. Es que tú debes hacer todo el esfuerzo posible y ahora pedir el resultado de Dios. Porque aunque yo haga todos los esfuerzos posibles, siempre hay obstáculos. Entonces yo pido a Dios que me ayude para quitar los obstáculos. Tú haces todo el esfuerzo posible, 10 ceros pones. Son ceros. Mi esfuerzo por sí mismo, sin ayuda de Dios, no vale. Son muchos ceros. Cuando más esfuerzo hago yo, hay más ceros que pongo. Pero sin ayudita de Dios, que es un 1, cuando Dios pone su 1 al lado de tantos ceros, de repente mi trabajo vale. Así somos. Tawakkul significa esto. Confiar en Dios significa esto. Que yo digo, Dios, yo hago mi parte.
todo el esfuerzo posible, pero sé que sin tu ayuda no vale. Son puros ceros que yo estoy poniendo, ¿sí? Pero en cuando yo confío en Dios y hago todo para Dios y pido la ayuda a Dios, Dios pone su 1. Cuando Dios pone 1 al lado de muchos ceros, entonces más esfuerzo que hago vale más, porque Dios puso su parte. Por eso dice, un trabajo que es para Dios vale muchísimo. Y es incomparable con un trabajo que lo hagas para el ego. Así que todo el trabajo debe ser destinado para Dios. La intención debe ser para Dios. Y pedir ayuda de Dios. Sin ayuda de Dios estamos perdidos. ¿Qué significa estamos perdidos? Que todo el esfuerzo que yo haga, ¿sí? Si son puros ceros, aún peor. Si yo estoy en mal camino, de un camino de degeneración, tomando las enseñanzas del diablo, entonces todo el esfuerzo que un ladrón, todo el esfuerzo que está haciendo es para degenerarse. Cuando roba más, cuando asesina más, cuando comete más crímenes, entonces se está agravando su situación. Es peor, no es cero, se está poniéndose negativo. ¿Me entiende? Bueno, entonces en primera parte que dio, hermano, el problema que tenemos, ni solamente usted, durante la historia, cuando el profeta Moisés dijo a los hijos de Israel, dale, vamos a luchar en contra de los impostores, en contra de los enemigos de Dios. Los hijos de Israel, ¿qué dijeron? Que por esa palabra recibieron la maldición. Dijeron, eso está en el Sagrado Corán. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Tú con tu Dios vayan a luchar. Nosotros aquí estamos esperando, aquí sentado esperando que tú vayas a traernos la victoria. Así lo dijeron los hijos de Israel. Entonces ahí Dios dice, por esta respuesta que viene de su boludez, de su pereza, de su prisa también, porque no quieren luchar, no tienen paciencia, la lucha necesita mucha paciencia. Por eso Dios le va a marcar la maldición. Entonces los hijos de Israel sufrirán 40 años. Dios dice, ya, así es, te voy a entrenar bien en el desierto. Los hijos de Israel que recibían la comida preparada hecha en el paraíso, aquí, entonces ahí primero pierden a Moisés y ya están condenados 40 años en el desierto, que deben tomar polvo de la tierra con agua salada. Los que recibían la comida del cielo, ahora Dios dice, muy bien, te voy a entrenar de la mejor forma, oh hijo de Israel. Sí, yo te quiero preparar. Entonces, cuando llega el tiempo del profeta Josué cuando llega es un joven pero luchador. Y los hijos de Israel, a ellos le ayuda a que se levanten de polvo. Y le va a poner entrenamientos muy duros. Deben dejar la pereza y la prisa. 40 años. 40 años de trabajo duro en el desierto, en sufrimiento. Entonces, queridos hermanos, Dios por su misericordia, cuando va a ver tu boludez, tu pereza, Dios por su misericordia te va a poner dificultades. ¿Por qué te ama? Porque quiere salvarte de tu pereza y de tu prisa. Te hará sufrir para que tengas más paciencia. ¿Por qué tú no querías tener paciencia, no? Si una persona no tiene paciencia en la obra de Dios, tendrá que tener paciencia en las consecuencias de la maldición del pecado. Quiere decir, todos están condenados. Aquí, esa tierra es para tener paciencia. O lo haces por lo bueno o lo haces por lo malo. O vas a tener paciencia en el camino de Dios o estás condenado a sufrimiento y tener la paciencia, que sí es una paciencia impuesta, por el castigo del pecado. De todas formas, tienes que tener la paciencia. O tener la paciencia. Por ejemplo, un muchacho dice, voy a tener paciencia, no voy a cometer la fornicación, adulterio, pornografía, no lo voy a hacer. Va a tener paciencia, se va a controlar, se va a abstenerse del pecado. Hasta que llega al matrimonio lícito. Es una paciencia, pero ese muchacho optó por esa paciencia, por esa castidad, y al final es placer y lícito, lo que Dios le ha prometido, es decir, no tiene malas consecuencias. Pero un muchacho que dice, no, aquí no quiero tener la paciencia, me voy a meter en la pornografía, adulterio, fornicación, masturbación, todo el pecado. Entonces, ¿qué le pasa?
El muchacho se va a degenerarse, entonces va a ser vicioso y los vicios le traen encima castigos, la maldición, sufrimiento. Entonces tiene que aguantar y sufrir, si no queremos llamarlo paciencia, sufrimiento de la consecuencia del pecado. Y es mucho más, porque cualquier pecado lo cometes y después es consecuencia que te dará sufrimiento, amargura. Sí, la paciencia es amarga, pero es aguantable. Pero la consecuencia del pecado es más amarga aún, más amarga. Te quita todos los placeres. Quiere decir, post pecado no hay placer, hay pura amargura. Y si no te arrepientas, y el arrepentimiento requiere también mucha paciencia, y no vas a volver al camino de Dios, entonces estás condenado. Y sufres el resto de la vida, hasta el final de la vida, estás condenado a aguantar la amargura del pecado. Pero una persona que tiene la paciencia en la obediencia de Dios va a tener la salvación, todo. Entonces ellos dicen, ay, ustedes los creyentes no pueden hacer todo lo que nosotros hacemos. Decimos, con gusto no lo vamos a hacer lo que ustedes hacen. Porque si nosotros aguantamos la amargura de la paciencia, sabemos que al final es la bendición y la buena obra y la satisfacción, la tranquilidad y todo. Un poquito de la paciencia, sí es amarga, sí sabemos. Pero vamos a tener aquí la tierra feliz y más allá también feliz. Pero usted que te vas a optar por el pecado y el diablo que te va a imponer, te va a mostrar una puerta de la libertad, pero en realidad es libertinaje. Y al final está la valle del sufrimiento eterno. Entonces tú también estás condenado a aguantar amargura, pero esa amargura del pecado primero te quitará toda la tranquilidad, te condenará en tu interior, remordimiento de la consecuencia del pecado, ¿sí? La conciencia no te deja en paz, tu intelecto no te deja en paz. Cada vez que vuelvas en sí, piensas en tu vida, piensas que has vivido una mierda de la vida. Perdón esa expresación, pero no tengo más palabras para expresarlo. Una vida degenerada en el pecado, una vida que tú dices, yo odio a mí mismo. Vas a llegar a odiarte en tu interior. Cuando una persona habla y es muy venenosa, ¿por qué? Porque en su interior hay un fuego, hay una amargura. Una persona que siempre queja es que en su interior la lengua es el reflejo de lo que tienes en tu interior. Cuando una persona sufre mucho, queja mucho, es una persona desagradecida, siempre está molesta, siempre está irritada, siempre está mal, porque ahí en su interior hay un infierno. Entonces el diablo te condena a la amargura, pero una amargura que al final hay decadencia, hay sufrimiento más. Y cada vez te va a mostrar otro camino de la decadencia. Y así vas a caer y vas a caer y vas a caer y ya llegas a un punto que no tienes más salvación porque estás tan lejos de ser salvado. Porque arrepentimiento es más amargo. En una narración dice, dejar el pecado, que si no cometer el pecado es mucho más fácil que entrar en el pecado y querer salir del pecado. Porque todos los pecados tienen un carácter que son contagiosos y que son de adicción, adictivos. Todos los pecados. La mentira es adictiva. Mirada morbosa es adictiva. Pornografía es adictiva. Droga, alcohol, fornicación. Todos los pecados tienen el carácter de adictivo. Una persona que siempre murmura, habla mal de los demás, este carácter es adictivo. Adictivo, queridos hermanos, ¿me entiende? Una persona está condenada a sufrirlo. Vamos a ver, queridos hermanos, ya esa parte entonces ya hemos sabido. El diablo te provoca, te incita y te quiere echar en el pecado. Una vez que has caído en el pecado por la pereza y prisa que tienes, entonces el diablo va a aparecerse como un buen médico. Entonces ese buen médico, con disfraz de buen médico, ¿qué te va a mostrar? Un camino igual que el camino que has empezado con él, un camino de vicio peor. Entonces dice, si usted busca lo espiritual, eso también debes buscarlo con la pereza y con la prisa. Entonces mucha gente que pagan, en serio, pagan plata para conseguir algo espiritual, pero con ese carácter, que yo no obra nada y no haga falta que yo deje los vicios. Yo dentro de los vicios haga milagro y sálvame. Es imposible. Y
Otra vez, quiere decir la cura que busca también con la pereza y con la prisa. La cura, el diablo te lo vamos a decir. Eso busca un sufi que no te... ¿Por qué sufi? ¿Por qué has dicho sufi? Porque el sufi dice, ya te voy a liberar de la maldición, pero si no hace falta que vayas a comprometerte con la sharia, con la obra. No hace falta que cada mañana, cada madrugada te despiertas para la oración de la madrugada. No hace falta que obras lo correcto. No hace falta que purificas la comida. No hace falta, no hace falta, no hace falta y no hace falta. Solo me pagas plata y en cambio de eso te voy a dar liberación. ¿Por qué la gente opta por el catolicismo? ¿Por qué la gente opta por los pastores? Que te van a enseñar un camino fácil de la salvación que no te exige la paciencia. No te exige la paciencia. Todas las sectas extraviadas son así. El camino del diablo es así. No te exige la obra. Tú puedes continuar con el mismo pecado. Si en la palabra dice, perdona, hijo, pero si vuelves a cometer el pecado, en la siguiente semana venga a pagar a la iglesia de Dios y pida el perdón y yo te lo voy a otorgar la paz. Pero la persona sabe que no lo ha conseguido. Ya sabe. Y después de haber pagado, la iglesia vuelve y se siente en su interior esa intranquilidad, ese sufrimiento, amargura, la maldición del pecado. ¿Por qué tanto que la iglesia ha curado a la gente vuelve a hacer, volviendo de nuevo a la fornicación, al pecado, a la borrachería, a robo? ¿Por qué los delincuentes en México, ya es muy famoso, usted pregunta, los narcos y los narcos mafiosos de México, que ya son muy famosos, ellos son muy creyentes católicos. En gran medida son creyentes católicos. Y van a pagar, dice, primero lo vamos a pagar y después matamos a fulano. Quiere decir, todos los crímenes, ellos lo van a pedir arrepentimiento en la iglesia. Imagínense. En gran parte en las películas también lo puede ver. Dice, paga al altar de Dios y entonces va a asesinar a fulano. Dice, sí, que Dios me lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque he hecho esa obra de caridad de la iglesia. He construido tal iglesia. Pablo Escobar, vea la historia de Pablo Escobar. Quien reza, quien peca y reza, se empata. Así es el camino del diablo. Te va a justificar el pecado, pero cuando vas a buscar el remedio, que es el arrepentimiento, que eso requiere volver otra vez a la obra de Dios, obedecer las normas de Dios. Son unos 600. En el judaísmo, en el islam también. En el cristianismo, los primeros seguidores de Jesús también tenían esto. Pero cuando viene el Pablo, el fariseo, que quiere enseñar la obra del diablo, dice lo mismo. Jesús dice, hasta cuando los cielos, la tierra está, no va a cambiar ni un tilde de la ley. Quiere decir, debe cumplir toda la ley, todas las profecías. ¿Quién va a menospreciar la ley? No es que lo deja de hacer, lo vaya a menospreciar. Quiere decir, es un menosprecio mental de la ley. Eso va a ser considerado lo peor. Estas son palabras de Jesús en los evangelios. Se va a considerar lo peor y lo más insignificante en la tierra. Que la gente del cielo, los ángeles, cuando te van a ver como un pecador, dice, esto es lo peor. Pero la persona lo hace. Y Pablo, el maldito fariseo, viene a decir que te voy a liberar del pecado. Sí. Y todo lo va a cargar a Jesús. Maldito sea. Entonces, queridos hermanos, la conclusión de esa parte es que si usted está buscando la cura, no en el abandono del pecado, la única cura que dice... La única cura es abandonar el pecado. Vea, revísate cuáles son los pecados que estás haciendo en tu vida. Libérate del pecado. Pero el diablo te va a mostrar otro camino que es para agravar tu situación, que dice, no hace falta que abandones el pecado, busca a alguien que te haga un milagro. Sea un sufí, sea un pastor, sea fulano, sea otro farsante, impostor que... dice, no hace falta que abandones el pecado. O te lo dice, pero en realidad dice, no hace falta. Porque yo, a través de un milagro del Señor, te voy a liberar de las consecuencias del pecado. Y te hace este juego. Y la gente, es un negocio, se llama negocio de la religión. Católicos, musulmanes, cristianos, todos lo hacen. Se llama negocio de la religión. Tú pecas, me pagas. Qué interesante. Así cuando más pecado, para mí es mejor. Por eso usted va a ver, esos religiosos no van a ordenar a la sociedad que abandone el pecado.
Estos religiosos nunca van a hacer una marcha en contra del pecado. Interesante, ¿no? Es decir, ellos están encantados cuando se comete más pecado en la sociedad, porque hay más gente que viene a pedirle perdón. ¡Ay, mejor! Vamos a ver, en un barrio que 10 personas cometen el pecado, entre los creyentes, que vuelvan a la iglesia. Lo importante es que tú seas fiel a la iglesia, fiel a ese señor sufi. Que pagues, siempre pagues. Estamos hablando del pago. Interesante. Pero bueno, la otra solución, yo le digo una sugerencia a estas personas. ¿Por qué quieren ganar plata a través de degeneración? ¿Por qué? Y ese dinero no tiene bendición. Tú puedes hacer otra cosa. Si usted, a partir de hoy, en lugar de confiar en diablo, yo estoy hablando a los sufíes, a los pastores, a los sheikhs, a cualquier persona que invita a la gente de alguna forma cometer el pecado y para después venir a esa persona impostora que haga el milagro para liberar a la persona de la consecuencia del pecado. Yo le digo, mira, Señor, lo mejor es que tú dejas este camino que es malvado. Tú obra para Dios y Dios es el mejor que lo paga. Y la gente no te paga, sí que la gente que te paga. Pero tú no vas a pedir a la gente que decir, tú no vas a buscar el agrado de la gente a través del pecado. Tú dices, lo que me importa es agrado del Señor. Cuando tú lo haces, Dios va a poner en el corazón de la gente que te ayuda. Es cierto que todos los religiosos del mundo, eso es cierto, es una realidad. Todos los religiosos del mundo viven a través de retribución que la gente le hace. Es cierto. Los musulmanes, Sheikh Kumi, no sé, esto, otro. Sí, bueno, algunos también son mantenidos por los gobiernos corruptos, como los de Arabia Saudita, Egipto, otros, que son los peores, ¿no? A ellos yo no lo voy a llamar religiosos, los llamo ladrones de la fe. Yo hablo de los religiosos, católicos, pastores, cristianos, sheikh, todos. Sí que la gente no está pagando, es cierto. ¿Cómo nosotros estamos haciendo la difusión del Islam? La difusión de la fe a través de lo que la gente nos paga. Vivimos de eso, una vida modesta, pero a la vez estamos sirviendo a la gente. Pero, querido hermano pastor, querido hermano cura, querido hermano sheikh, quien me está escuchando en ese momento, querido hermano sufi, en lugar de facilitar el pecado y la lujuria, ambición, a través de las justificaciones falsificadas, usted sabe a qué refiero. En lugar de eso, y buscando adeptos por el pecado, ¡ay, ese sheikh es muy bueno! Me dice, no ponga el velo, beba, coma carne de cerdo. Es un sheikh magnífico, me pone lícito todos los pecados, así que lo voy a pagar. No lo haga. En lugar de buscar agrado de la gente, busque agrado del Señor. Y sepa que Dios es rico y los corazones de la gente están en la mano de Dios. Si realmente tú obras para Dios, ten certeza que Dios te lo va a satisfacer tus necesidades materiales que lo tienes, como todos nosotros lo tenemos. Así que, queridos hermanos, pastores, curas, sheikh, sufi, lo que sean, no vayan a engañar a la gente. Confía en Dios, obra para Dios. Dios es el mejor sustentador. El sustento Dios te lo va a dar. Aunque a través de la gente. Aunque Dios va a manejar corazones de la gente creyente. Y la gente también se va a dar cuenta quién es quién. Así que por favor, volvámonos a Dios y dejemos de engañar a la gente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.